regalaron un gran partido, fue un excelente partido que dio la gente en el estadio. Y quiero preguntarles, hoy usted arriesgó demasiado, quizás hoy vimos a un Dudamel arriesgando más de lo que arriesga en Liga. ¿Qué diferencia había este partido a los partidos de Liga? ¿O qué vio usted en este partido para arriesgar tanto? Porque por lo menos hoy no hizo cambios de posición por posición y se atrevió a jugar con los delanteros. Háblenos un poco de eso, de ese riesgo que asumió hoy y que le salió muy bien. Buenas noches, muchas gracias por tu comentario. De verdad que lo recibo y lo compartiré con los muchachos porque finalmente son ellos los que dentro del campo ejecutan y resuelven lo necesario para poder ganar este tipo de encuentros. Es una pregunta que he escuchado en varias oportunidades que le han hecho a otros colegas, en otros equipos, en otros partidos. Y yo decía lo difícil que es consolidar un grupo, lo difícil y el tiempo que se requiere para consolidar una idea desde un sistema táctico, desarrollar sociedades, interacciones, funcionamiento, que casi siempre es en base a repeticiones. Y no es que en este caso Dudamel no se atreva a hacer cosas diferentes, es que yo puedo imaginar tantas cosas que después en el partido requieren de trabajo, de tiempo para que puedan suceder. Hoy el partido se dio de esta forma y digamos que el rival también te permitía, por su estilo, por sus características, la posibilidad de jugar con dos atacantes. Me hubiese encantado tener a Carlos Darwin a los 25, que pudiese tener esos recorridos de ida y vuelta con mayor frescura. Te lo firmo que jugaba con dos atacantes. Me hubiese encantado tener a Jesús a los 25, cuando yo lo iba a ver en la tribuna del Pascual Guerrero y él salía campeón en el 4-3-3 de Guimaraes. Qué rico hubiese sido, fantástico. Me hubiese encantado tener a Estacio antes de la ruptura del ligamento cruzado. Entonces uno desde afuera lo ve muy fácil, pero uno decide de acuerdo al día a día, de acuerdo a los elementos que tiene, en el momento que los tiene. Yo soy loco, pero tonto no. Entonces sí hay que tener un poco de locura, pero no desmedida, porque muchas veces por querer cambiar a lo que tú sientes que puede necesitar el partido, puedes terminar arriesgando lo demás. Hoy sí no fue que tomamos más riesgo, hoy posicionamos más gente en ataque, incluso poniendo a Víctor con Jesús, teniendo que sacar a Ederson, que no hacía un mal partido, teniendo que retrasar a Pipe Mosquera, teniendo que sacrificar a un Omar Albornoz, que no estaba haciendo un mal partido, pero bueno, el resultado así lo requería. Íbamos 2-0 abajo, 0-2 abajo. Y afortunadamente salió bien, entonces ahí tu elogio. Y si no hubiese salido bien, entonces me estuviese criticando. Todo es relativamente proporcional al resultado final, lo digo siempre. Y hoy nos vamos contentos, tranquilos, por el triunfo, que para ti fue un partido muy bueno, pero que cuando te hacen 3 goles, créeme que voy a estar buscando dónde fueron los errores. Pero siempre 7 goles en un partido de Copa, pues es muy atractivo. Más que bueno, atractivo. Tenemos que ganar contra un rival de muy buenos argumentos y lo ganamos. Sufrimos más de la cuenta, estoy convencido, ya se los dije a mis jugadores, sufrimos más de la cuenta, pero bueno, había que ganar de la manera que se dio, uno termina complacido. Profe, gracias. Y para Julián, el profe acaba de decir algo muy clave y es que se sufrió demasiado. ¿Qué cree usted como jugador que por qué se sufrió tanto ese partido? ¿O considera que de pronto es que al principio el equipo estuvo un poco confiado por el rival? Bueno, buenas noches. Creo que cuando asumes un rol de ser protagonista en el juego, cuando buscas posicionar muchos jugadores en ataque, también en defensa estamos dejando unos espacios. Lo que dice el profe es proporcional, si ponemos más jugadores, en defensa tenemos un poco menos. Real Cundinamarca se hizo muy fuerte en las transiciones, creo que
Eso fue un punto importante para que ellos pudieran marcar sus 3 goles. Y bueno, en cuanto al tema defensivo, creo que es de seguir ajustando. Creo que venimos trabajando de buena manera en la parte defensiva, pero bueno, hay que mirar el video, ajustar detalles que finalmente son los que dan los puntos en el fútbol. Muchas gracias. Profe Julián, buenas noches. Profe, ligado a una de sus respuestas que hace un momento usted daba, dice por ahí un refrán que es mejor atajar que empujar. Y en esas cargas y en esos niveles, en esa adrenalina que se vivió hoy adentro de la cancha, ¿usted cómo atajó a su equipo para poder tener la calma y para poder tener en el momento exacto cuándo atacar, cómo atacar y sobre todo tener esa clave para poder buscar el 4º gol y llevarse la victoria, profe? Muchas gracias. Es que no había por dónde atajar, lo que había era mantenerlos ordenados, porque estuvimos casi siempre abajo en el resultado. 0-2, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3 al final, entonces no había que atajar. Todo lo contrario, lo que no podíamos era arremeter contra un rival que se posicionaba bien desde un 4-2. No, lo que no podíamos era intentar de manera desordenada, alocada, por el resultado en contra un rival que entiende y realiza bien la defensa en una zona muy cercana a su área, o llamémosle una zona muy baja. Sin embargo, creo que defensivamente tuvimos algunas desatenciones que nos costaron y no puede volver a ocurrir, porque estábamos advertidos que iba a ser así. Después, tú arrancas perdiendo 2-0, con el equipo teniendo una buena actitud, teniendo un buen juego, propositivo, te encuentras contra un golazo de tiro libre y después un gol de media distancia que es muy atípico para nuestro arquero y para nuestra defensa, y había que remontar sí o sí. Afortunadamente nos fuimos con el empate al entretiempo y después sí buscar apostar más ofensivamente, pero estos partidos de la Copa contra los equipos de la primera vez a mí me quitan el sueño. La he pasado siempre amargo y por eso estoy tan contento hoy, porque la pudimos sacar bien librada al final. Muchas gracias, profe. Y con el perdón de Julián, para utilizar una segunda pregunta para el profe Dudamel. Hoy no vimos a Juber Quiñones, conocimos que salió de concentración. ¿Qué nos puede contar de él? Hablando un poco más de la parte del ser humano, profe. Muchas gracias. No, él está bien de salud. Lastimosamente vivió un percance familiar, el que permíteme no comentar porque es de su vida privada. Yo cometí muchos errores en mi vida, en no estar en momentos importantes, únicos, trascendentales en mi familia, en donde mi esposa requería de mí y yo no estuve. E intento que a mis jugadores no le pase lo mismo. Siempre o en muchas ocasiones puse por delante el trabajo, olvidando mi prioridad, que tenía que ser mi esposa, que tenían que ser mis hijos, y hoy ante esa dificultad le di a Juber la atención plena a su familia, y al futbolista lo vamos a tener. Al futbolista lo vamos a tener mañana ya con nosotros, pero hoy lo requería su familia y eso era lo más importante. Y mira que el equipo quiso ganar y dedicarle este partido a él. Juber está bien de salud, pero bueno, tuvo un percance familiar con el que contó con todo nuestro apoyo. Profe, muy buenas noches. Julián, buenas noches. JJ Nava para Tutogol Radio. Profe, ¿cuál cree desde su visión que fue la clave para que el partido, que en ese momento estaba 3-2, ya finalizando el segundo tiempo, ya se convirtiera en algo a favor para el Deportivo Pereira? Y para Julián, este partido, aparte del resultado, ¿cree que es un trampolín para que el equipo, para que los jugadores, para que el cuerpo técnico estén más motivados con miras a ese pastel grande, que lo denomino así, como lo es la Liga? Julián, muchas gracias. Buenas noches, totalmente de acuerdo. Pienso que ganar es un hábito. Siento que
independientemente del torneo que estemos compitiendo, ganar para nosotros siempre es prioridad. Creo que en cuanto a la liga eso nos sigue llenando de confianza, sigue llenando de argumentos, que vamos por buen camino, que la exigencia hoy en día cada vez es mayor, los equipos de Primera B, los de la A, se preparan de muy buena manera, entonces para nosotros también es una invitación a creer que venimos haciendo el trabajo de buena manera, a seguir reforzando en los aspectos que quizás podamos tener falencias, porque finalmente los equipos campeones son los que menos se equivocan, entonces creo que vamos en una línea ascendente, creo que venimos de menos a más, cada día estamos en una constante evolución como equipo, como familia, en cuanto a la unión, en cuanto a lo táctico, y bueno, creo que es un partido para seguirnos convenciendo, para que todos seamos en una competencia sana. Creo que también es un principio que nos ha inculcado el profe, tener una competencia sana, porque eso internamente nos va a hacer sacar nuestra mejor versión y bueno, para la liga que todos estemos disponibles y poder pelear por los objetivos. Bueno, yo siento que la clave estuvo en no entrar en angustia, en no entrar en frustración, en tener pelota al piso, jugar, en aprovechar la dupla Jesús-Carlos Darwin, en poder mantener la amplitud con Largacha, en las salidas de Pipe Mosquera. Creo que nos ayudó mucho esa tranquilidad y esa confianza en que no lo íbamos a perder, que por lo menos lo íbamos a igualar. Y después hay destellos, hay apariciones de jugadores determinantes, que en este caso fue Julián, demostró porque es un jugador de selección, en donde él con claridad y frescura rompe hacia adelante con una pelota controlada y encontró todo el callejón y lo aprovechó y terminó en una acción ofensiva para el cuarto gol. Ahí ya no hay sistema, ahí ya no hay trabajo estratégico, ahí es el talento de los futbolistas que tienen que salir en los lugares y en los momentos trascendentales adecuados. Y afortunadamente pues cuento con el privilegio de tener futbolistas de mucha calidad. Profe, feliz noche. Francisco González de Peligro del Gol, Julián Bazán, qué bueno verlo ahí. Profe, dos preguntitas cortas, ¿sí? La primera, ¿qué lo sorprendió Real Cundinamarca? Porque los primeros 20 minutos de pronto el equipo se vio sorprendido. Yo quiero saber en qué parte o en qué momento o en qué zonas más bien del campo se vio sorprendido el cuadro deportivo Pereira. Y la segunda, ¿cómo observó o cómo se sintió con el doble 9 que hoy lo pudimos observar después de que usted llegó al cuadro deportivo Pereira, profe? Y para Julián, ¿cuál fue ese mensaje del profe cuando ingresó en un partido tan difícil contra unos chicos que corren y que no dan un balón por perdido como el Real Cundinamarca? ¿Cuál fue ese mensaje del profe que le dio y en ese pase golazo a mi Mere? Feliz noche. Bueno, buenas noches, Francisco. El mensaje del profe fue primero total confianza que tiene por mis capacidades, por mi juego. Me dijo también que aportara seguridad, frescura. Sabíamos que Juan Sebastián venía a hacer un gran partido, tenía desgaste, tenía una tarjeta amarilla, por ahí también el rival refrescó en la parte de ataque y bueno, tratando de buscar el marcador y vamos a dejar espacios atrás, entonces que brindara esa seguridad, el liderazgo que me caracteriza y con esa frescura también tratar de darle un poco de claridad y ayuda a mis compañeros que venían haciendo un gran partido. Y bueno, en cuanto al pase gol, toda la gloria y la honra siempre para Dios, creo que es quien comanda mi vida en esos momentos donde las decisiones son muy cortas, vi todo el espacio para avanzar, tratar de hacer algo diferente, que es lo que el profe nos recalca cuando nos encontramos equipos en zonas bajas y bueno, gracias a Dios hoy pude brindar una asistencia a mi amigo, mi hermano, como le digo de cariño, Sami Mere, y aportar al equipo que siempre termina siendo lo más importante. No, a mí no me sorprendió nada, porque yo tenía muy claro y teníamos muy claro todos de la calidad del rival. Y recientemente eliminó al Tolima, uno de los 3 primeros en la liga. Entonces a nosotros no nos podía y no nos sorprendió nada. Después hay acciones del partido, como el tiro libre, que te tienes que parar y aplaudir, porque fue un golazo. Y después somos seres humanos, un gol de media distancia, como dije anteriormente, atípico,
de esos goles, errores, llamémosle así, que nuestro arquero recibe una vez en el año y tocó hoy. Y allí eso me permitió ver el carácter del equipo. El equipo siguió, pero el equipo desde el primer momento sabía la calidad del rival que íbamos a enfrentar, así que a nosotros no nos sorprendió nada. Ellos ratificaron su estilo, su característica, su calidad, y a nosotros nos tocó esforzarnos al máximo para poder superarles. ¿Cuál fue la otra pregunta, perdón? ¿Cómo se sintió cómo lo sacó? No, es que yo me sentí bien y es que tenerlos a los dos es una tentación permanente poder utilizarlos, pero como no juegan solamente ellos, entonces yo tengo que saber armar toda la estructura del equipo. Y como el juego no es solamente cuando yo tengo la pelota, sino cuando no la tengo, entonces cuando yo la tengo, qué rico porque ataco con Carlos, ataco con Largacha, o con Sammy, con Marco, y cuando defiendo, ¿con cuántos cuento? Entonces hay que tener un balance, hay que tener un equilibrio. Claro que me sentí bien, ¿cómo no? Voy a estar feliz teniendo esos dos grandes atacantes. Ahora, no es como quiera, sino como deba hacerlo.